¿Qué pasa cuando le damos el micrófono a quienes rara vez son escuchados? Durante 48 horas, 10 jóvenes y adolescentes se animaron a contar sus historias, a pensar en voz alta, a soñar con un futuro distinto. Esta vez hablan ellas y ellos y nos invitan a escuchar. A toda voz, jóvenes y el tránsito a la vida adulta. La transición hacia la adultez es una de las etapas más importantes en la trayectoria vital de cualquier persona. En nuestro país, las juventudes se enfrentan enormes desafíos en sus tránsitos hacia la vida adulta, por eso es necesario construir más y mejores políticas para esta población. Es fundamental considerar y profundizar en la situación de todos y todas los y las jóvenes, y en especial de los y las que permanecen bajo la tutela del Estado, así como generar espacios en los que puedan participar e incidir sobre las decisiones que afectan su autonomía y su autosuficiencia. ¿Cómo vemos a los y las jóvenes y qué oportunidades y acompañamiento les brindamos como sociedad para su independización? La mayoría de los egresados de INAU son vistos como peligrosos, infractores o problemáticos, incluso si nunca cometieron delito, porque no se estigman socialmente, más que nada los institucionalizados. Que esta etiqueta nos impide el acceso al empleo, también a alquilar una vivienda o no ingresar a círculos sociales. No es el pasado, creo que yo, lo que nos marca, sino el prejuicio de la sociedad. Unos 400 adolescentes egresan por año en el sistema de protección especial o de cuidado de 24 horas en todo el país. Yo creo que esta etiqueta nos impide el acceso a empleo, tal vez a alquilar unas viviendas o ingresar a círculos sociales. ¿Y qué creen ustedes que podría ser esa solución a esa estigmatización social que sufrimos? Mira, te agradezco un montón la pregunta. Creo que desde que aceptamos el desafío de ser parte de la dirección del INAU, yo desde mi rol, eso es como que me ha atravesado bastante, ¿no? Eso que vos contás, como existen otras etiquetas en la vida de todos los días de nosotros, ¿no? Que no tienen que ver solamente con ser un niño, un adolescente, una niña del INAU, sino, ¿no? Con si sos baja, si sos gordo, si sos flaca, si sos, ¿no? Están mal las etiquetas. Todos somos diferentes y por suerte todos somos diferentes. A mí una cosa que me preocupa de la sociedad en general es esta visión que vos traes, que es ver a los gurises del INAU como peligrosos. Y cambiándome de lado, lo que a mí me gustaría contar es que no son peligrosos, que les han pasado cosas que lamentablemente no les han permitido ejercer el derecho a vivir en familia. Y que es muy fácil decir desde el otro lado los peligros que pueden acontecer para alguien que sufrió y que atravesó dificultades en su vida y no logramos como empatizar con esas. Entonces nosotros estamos tratando desde la comunicación, que es muy importante y por eso ustedes están haciendo este espacio así, dar a conocer y hacer una campaña que llegue a todos, decir, porque existe esta cuestión desde siempre decir, si te portás mal te llevo al INAU, como que si los que se portaran mal están en el INAU, y no es al revés, a los que les pasaron cosas que realmente fueron duras de transitar, están en el INAU. Tendríamos que hacer todo lo contrario, decir, se merecen más, y no como alguna cuestión de decir que de alguna forma compensar algunas cosas. Hay que trabajar con la opinión pública. También, disculpa. No, hay que desmitificar eso de que no está sostenido de los que... Claro. Y la idea es que en la medida que también se muestren ustedes que a veces cuando nos juntamos o están en la red de egresados o vamos a alguna residencia 24 horas o nos sentamos con un club de niños y decimos, esto es todo lo que está bien, ¿no? Que hayan podido como además tener la resiliencia de sobrepasar dificultades, de demostrarse y decir, acá están, o sea, tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que ser ayudados por la sociedad en general. Cada año, cientos de adolescentes egresan de INAU sin habilidades básicas para la vida adulta, aproximadamente 400 jóvenes por año. Y muchos provienen de largas instituciones y carecen de redes familiares. ¿Cómo justifica INAU, ante el consenso de evidencia nacional e internacional,
que demuestra que los jóvenes que egresan sin las habilidades básicas para desenvolverse autónomamente, que no haya implementado un sistema nacional de acompañamiento post-egreso consolidado y con vocación de permanencia. En ese sentido estamos trabajando en forma interinstitucional porque entendemos que las respuestas no las puede dar solo el INAU, que necesitamos trabajar con vivienda para que fomente el subsidio a las viviendas, o tenemos que pensar en otras estrategias como casas comunitarias, tipo los hogares de residencia como si vinieran del interior a estudiar. Tenemos que trabajar con el Ministerio de Trabajo porque necesitamos tener empleos para los jóvenes. Tenemos que trabajar con el Ministerio de Economía para subsidiar de alguna manera a quienes van a egresar, como vos decís a veces, sin la compañía de familias, que han estado mucho tiempo en las instituciones, pero aún con la compañía de algunos referentes en la comunidad, es difícil que a los 18 años uno se emancipe de la casa y pueda sostener una casa, un trabajo, los estudios, los amigos, los vínculos, hasta los hijos a veces. Hay una ley que ustedes saben que estamos nosotros también aportando nuestra visión en función de eso, pero además hay documentos que fueron generados donde están descritas algunas modalidades y sobre todo, más allá de algunas de estas prestaciones que tienen que ver con esto que yo mencionaba, tienen que ver con el acompañamiento. O sea, estos son como cosas materiales que son necesarias, pero es muy necesario seguirlos acompañando. Tanto ANEP como INAU reciben, ANEP por herencias adyacentes, INAU por el tema de donaciones que la gente a veces hace porque no tiene familia a quien dejarle sus bienes y se los dejan a INAU, que el organismo tiene que ser capaz de encarar, ¿verdad?, esa gestión de esos inmuebles y poder ponerlos al servicio justamente de esta causa, de los chicos que dejan de estar institucionalizados y necesitan, porque cualquiera necesita para empezar una vida autónoma, un techo donde refugiarse. Y me parece esencial ese elemento para empezar a transitar el egreso, ¿verdad? Después hay otros complementos que estamos pensando y estamos apoyando, que son referentes para que ustedes tengan, el día que egresen, una guía, ¿verdad?, personal, para que les enseñen a manejar desde la economía hasta una casa, una administración, en fin, lo que todos vamos aprendiendo día a día en la vida autónoma, y también algo, ¿no?, que los sustente para comenzar el camino. ¿Por qué es necesario que exista una ley que acompañe a los jóvenes para el egreso? Me parece que todos tenemos el derecho, o merecemos tener el derecho como sociedad, como digamos en el país, de poder transitar una vida con oportunidades, de la mejor manera, de poder estar acompañados, en definitiva buscar nuestra felicidad. Y para eso hay casos de personas que por distintas circunstancias de la vida tienen la vulnerabilidad de tener que estar en un hogar quizá de tiempo completo, 24 horas en una institución o de tiempo parcial, y eso hace, y está estudiado, que muchos de los desafíos que tenemos todos cuando vamos transitando de la niñez a la adolescencia, a la adultez, sean todavía desafíos más grandes. En Uruguay, por ejemplo, el promedio dice que los chicos se van de la casa de sus padres a los 25 o 26 años en promedio. Si hoy nosotros tenemos chiquilines que no pueden quedarse más de los 18, quizá de los 19 años, en donde hoy tienen su hogar, que pueda ser una institución, tenemos que poder prepararlos a que no sea una trompada esa salida, que no sea una cuestión que sea más difícil todavía, un desafío más duro. Si nosotros sabemos o podemos saber, bueno, dónde voy a vivir o varias cosas de mi vida, puedo empezar a enfrentar otros desafíos que puedo tener en mi adolescencia, como a qué me quiero dedicar, qué es lo que me gusta hacer, o hasta descubrir, yo qué sé, qué nos gusta, ¿no? Pero para poder darnos o enfrentarnos a esas cosas hay que tener un mínimo de capacidad de contención, de seguridad, que diga, bueno, yo ya sé un poco quién va a estar al lado mío en ese proceso. Por eso entendemos que es fundamental que se pueda dar, sobre todo de la mayor compañía posible, ese egreso que contemple, que acompañe y que haga esos pasitos que todos tenemos que dar de ser niño, adolescente a ser adulto de la mejor manera. Que nunca y en ningún caso
es sin algún tropiezo, pero que pueda hacer que cuando te tropezás, tener una mano para que te sostenga y poder salir adelante. Por eso me parece fundamental que exista este tipo de acompañamiento y que ayude a dar esa autonomía, esa independencia. Sin tener que chocar con la realidad. Exacto. Yo si tuviera que resumir la respuesta en 3 palabras es porque se los debemos. Muy bien. Porque cada niño y niña y adolescente que ha transitado esa etapa, ¿no? Y ha transitado la vida como le ha tocado, me parece que toda la sociedad tiene una deuda muy grande. Entonces me parece que es lo mínimo que se puede hacer, darle la tranquilidad o por lo menos no tener esa incertidumbre de si vas a llegar al cupo o no vas a llegar al cupo. Claro, si como la vas oportunidad. La oportunidad, sí, la oportunidad y la tranquilidad de que vos vas a poder pensar, como decía Carlos, a qué te vas a dedicar, vas a poder vivir las etapas que tenés que vivir sin adelantarte, que yo sé que muchas veces la vida te hace madurar de golpe y adelantarte y pensar en otras cosas que otro niño, niña o adolescente no la está pensando, está viviendo sus etapas como las tiene que vivir, entonces me parece que es una deuda y que se lo debemos. ¿Cuál sería la herramienta que considerarían más importante como para poder hacerle un acompañamiento fijo a un adolescente? Porque viste que cuando cumplen los 18, que mencionaste lo de BPS, que por ejemplo te puede hacer un préstamo o cosas así, ves que cuando sos mayor necesitas el recibo de sueldo y hacer varios papeleos y cumplir con ciertos requisitos, cumplir con unidades reajustables. ¿De qué forma usted podría hacerle el acompañamiento que necesita? Porque a veces no sabemos si el muchacho cumple con lo necesario o no cumple porque no tiene un trabajo, porque no tiene un estudio y no sabemos qué es de persona y qué es lo que hace o de cómo es su manera de vivir, cómo sobrevive, porque naturalmente ahora, hoy por hoy, no vivimos, estamos sobreviviendo. Bueno, eso es fuerte, ¿no? Estar sobreviviendo y no estar como viviendo. Y creo que hay un desafío ahí en cómo damos herramientas, como a la juventud en general, es como esto de primero disponibilizar la información es clave, ¿no? Porque a veces es súper difícil saber qué garantías, qué derechos, qué se puede hacer. Y después en lo que tiene que ver con el egreso, en esto lo que pasa a veces en el Estado es que existe un lugarcito, existe INAU, existe INJU, existe no sé qué, y como que todos trabajamos por separado y hay una necesidad de poder trabajar juntos porque en realidad estamos trabajando por las mismas poblaciones y con los mismos objetivos. Entonces, en esto de, cómo vamos a acompañar y cómo pensamos que es el acompañamiento, tiene que ver con tener un diálogo fluido con INAU, con trabajar conjuntamente por las adolescencias y juventudes, y en esto de una estrategia de egreso, que cuando salgan de INAU, INJU ya sepa quiénes van a salir, quiénes son los gurises que van a salir, que nosotros ya podamos como decir, estos son los gurises que van a egresar y tenemos que acompañar a estos gurises y gurisas que van a tener una beca de trabajo y que ya sabemos que van a estar estos técnicos acompañando. Pero es como garantizamos el ingreso a una vida autónoma. Y es un poco eso, cómo hacer que no se sobreviva, cómo hacer que se viva y que... Básicamente es como que le enseñan al chico adolescente distintas cosas para que se vaya implementando en él y puedas surgir de él, aprender cosas nuevas, tener una vida plena y poder vivirla más que nada. Más que enseñar es acompañar. Yo creo que es eso, es como brindar las herramientas o las oportunidades necesarias que cada chiquilín demande también, porque no todos tienen como las mismas... demandas y todos tienen y el INJU también como un instituto que pueda garantizar esto más allá de la articulación que decía Euge con INAU o con otras cuestiones, sino frente a esta demanda poder viabilizar como una respuesta a eso que cada uno puede traer, y es eso, como brindar oportunidades y herramientas para que el joven también desarrolle como autonomía, que no dependas o de INAU o de INJU, sino que pueda pensar su trayectoria de vida de forma emancipada y autónoma. ¿Qué lugar tienen los propios jóvenes de los centros egresados en el diseño de la política? Y central, ¿no? Yo siempre digo, cuando estamos charlando, ¿no? en el directorio, en las soluciones, en los problemas que se nos presentan, siempre trato de ver la solución desde el lado del niño o el adolescente, ¿verdad? Te pongo un ejemplo. Si estamos hablando de quién se va a ocupar
de tal actividad, de tal gestión o de tal centro, o lo que sea. Si es el INAU, si es una organización de la sociedad civil, si tercerizamos, no sé si tienen el concepto de lo que es esto, o sea, es yo tengo que hacer algo, pero le paso esa responsabilidad a otra persona y yo superviso que la haga bien, lo delego en otra persona para que lo haga. Entonces yo digo, en realidad, cuando veo esa problemática, digo, al niño no le importa si yo tercerizo, no tercerizo, si lo hace el INAU, si lo hace una organización civil. Al niño lo que le importa es recibir lo que necesita, ¿verdad? Entonces es central ver todos los aspectos que tenemos que resolver desde ese ángulo. Para mí es central. Sí, yo creo que es en general, ¿no? O sea, dentro de los programas de gobierno o dentro del diseño de las políticas públicas hay poca participación de niñas, de niños y de adolescentes, porque ustedes son adolescentes jóvenes, pero también a los niños y a los niños hay que escucharlos. Y a veces ustedes tienen la solución de cosas que nosotros damos vuelta, o desde nuestra cabeza de adulto diseñamos una solución que no es la que están buscando ustedes. Por ejemplo, nosotros ahora queremos fortalecer eso. Está el CAC, que es el Consejo Asesor Consultivo, vi que había alguna gente del CAC acá en la vuelta, donde ellos representan la voz de algunos jóvenes, pero tenemos que tratar de amplificar, que lleguen más voces de jóvenes desde diferentes lugares, de diferentes territorios, porque también capaz que lo que plantean los adolescentes de Paysandú o de Salto es diferente a los que presentan Montevideo, es diferente si tenés hijos o si no tenés hijos, o si tenés una ayuda de alguien o no tenés una ayuda. Hay que poder buscar los canales y los espacios para escuchar esas voces. Nosotros ahora queremos como también trabajar en ofrecer como diferentes cosas a través de los centros juveniles y decimos, bueno, tenemos que escuchar a ella, porque capaz que venimos y decimos, queremos hacer diferentes cosas y queremos poner un taller de algo. Y quizás no sea lo que a los jóvenes o a los adolescentes les motive a ir al centro juvenil. O sea que ustedes tienen que tratar de llamarnos la atención para cuando esos espacios no tienen la participación de alguno de ustedes, y nosotros tendremos que estar más atentos para convocarlos a ustedes en que formen parte de esos espacios. Que hay una cuestión que para nosotros nos pasa como jóvenes también, y en esto de ser el Instituto de la Juventud, y que creo que ustedes traen todo el tiempo sobre la mesa esto de las dificultades que hay, con que a veces parece que el Estado no escuchara a los jóvenes o no se pensara con los jóvenes. Y venimos pensando cómo hacemos de la participación de los jóvenes y cómo se imaginan ustedes, o que está bueno que... bien. ¿Qué espacio les gustaría a ustedes que existiera para que realmente ser escuchados, ¿no? Porque en realidad tienen que ser partícipes de la construcción de las políticas. ¿Qué espacios se imaginan ustedes que tienen que existir? Más que para que contestar ahora, porque es una respuesta colectiva quizá, en esto de, bueno, que sepan que va a haber un INJU acá que va a escuchar y que queremos construir con gurises y gurisas, así que... Me parece interesante la propuesta que hiciste, porque siempre se pone en mesa esto de generar espacios nuevos para que los adolescentes se sientan escuchados, para poder promover sus derechos, para saber que si ellos hablan en verdad son escuchados, porque la mayoría se sienten apartados de lo general. Y estaría muy bueno poder participar de esas actividades que tienen en mente. Los temas que atraviesan a las adolescencias y juventudes muchas veces se discuten en la agenda pública desde el mundo adulto, pero se continúa invisibilizando a los y las adolescentes y jóvenes. Visibilizar implica darle voz y espacio a su propia potencia y capacidad transformadora, y ejercer una escucha activa que tome en cuenta sus sentires y opiniones. Invitamos a amplificar la palabra de los y las adolescentes y jóvenes sobre los temas que atraviesan sus propias vidas, y a exigir políticas públicas que estén a la altura y que acompañen su desarrollo personal y social.